Pues nada, buenos días. Es la primera vez que presencialmente estoy con vosotros, porque siempre ha sido casi todas las veces online, así que nada, pues encantado de estar aquí con vosotros. Eh, bueno, cuando me contactó Benjamín para esta reunión, claro, me contacta pero no me dice, da una charla. Bueno, da una charla. ¿Y de qué? Pues nada, de lo que quieras. Entonces, bueno, claro, llevamos ya unas cuantas charlas y claro, es verdad que si se incorpora gente nueva, pues podemos repetir temas, pero la cosa era hacer algo un poquito diferente con algún tema que quizá no se hubiera tocado. Entonces, bueno, pues ahí dándole un poquito de vueltas y con respecto a los temas que puedo tratar yo, que ya sabéis que son toda la parte urológica, la fertilidad y también el ámbito sexual, pues se me ocurrió un poquito este tema y además aprovechando también pues todo lo que ha dicho Gilberto y creo que también en charlas anteriores lo hemos hablado bastantes veces, ¿no? Que la testosterona no es todo en todo con respecto al Klinefelter, ¿no? O sea, vale, que sí que es importante, pero, pero sabemos que no justifica todas las cosas, ¿no? Y en la respuesta sexual, pues también va a pasar eso, ¿no? La respuesta sexual, como si dijéramos clásicamente, hay un modelo de lo que consideramos respuesta sexual, que es el que veis ahí a la izquierda, ¿no? Que es el de Master y Johnson, ¿no? Con respecto tanto, aquí veis las dos curvitas con respecto al hombre y a la mujer, ¿no? Hay una fase de deseo, después una fase de excitación, meseta que se aguanta y tal, y luego ya el orgasmo, como veis ahí, bueno, pues diferente para el hombre y la mujer. El hombre, pues teóricamente un orgasmo y se nos acabó la historia, y en la mujer, bueno, pues afortunadamente y ya que puede, pues puede tener más orgasmos, ¿no? Al final sí que parece que la resolución en la mujer es como más abrupta y luego el hombre pues tiene esa curva, ese periodo refractario. En esta respuesta clásica sí que hemos tenido, sí que os hablé alguna vez, bueno, pues de toda la parte inicial, toda la parte final, o bueno, de casi los 2/3 de esa respuesta sexual, ¿no? Lo que era toda la parte del orgasmo, de la eyaculación, de la erección, etcétera. Y los mitos, si recordáis, hubo una charla que os di sobre los mitos sobre toda esa respuesta sexual en esa parte, ¿no? Y aquí, en esta, pues nos vamos a centrar, o quiero centrarme más en esa parte primera, ¿no? En la parte esta del deseo y de la excitación. Y hay otro modelo de lo que es la respuesta sexual, que lo hizo Bason, la doctora Bason, en el que en vez de ser lineal, pues la respuesta, el ciclo de la respuesta sexual es pues en un círculo, ¿no? Hay sí un estímulo sexual que lleva a una excitación, ese deseo, esa excitación, aquí ya entramos otra vez en ese punto del deseo, bueno, pues lleva quizá aquí se podría introducir o implicar esa curva de Master y Johnson, la lineal, en la que se produce pues el orgasmo y la eyaculación, etcétera. Y eso pues lleva a una satisfacción tanto física como emocional. Y se cierra el círculo, en este caso, y Bason consideraba más, explicando este modelo en mujeres, ¿no? Con lo que llamaba la intimidad emocional. La intimidad emocional lo que lleva es que, bueno, pues recuerdas que eso sí que ha sido algo satisfactorio, ha sido algo bueno, y bueno, buscas el contacto nuevamente con esa persona. Es una situación más, pues eso, de intimidad y de relación de pareja, que más una relación puramente física, porque lo que se busca es esa unión con una pareja, vamos a llamar, estable, ¿no?
entonces, hablando de esos factores iniciales de deseo, etcétera, sí que en lo que ya podemos llamar más no la respuesta sexual pura, sino la respuesta en pareja y lo que es la relación amorosa, ¿no? Habría como estos tres aspectos, ¿no? Una parte de deseo y sí, de apetito sexual, que es bueno, pues la bomba, ¿no? Lo primero, lo sexual, lo más importante. Y se busca en realidad una cosa más desde el punto de vista del desarrollo como especie humana, ¿no? El apareamiento. Y aquí sí que influyen pues, mucho las hormonas. Influye la testosterona en el varón, los estrógenos en la mujer, pero también hay que tener en cuenta que hay otras hormonas, pues como pueden ser la prolactina, como puede ser la hormona tiroidea, etcétera, que también tienen su influencia en esta parte, ¿no? Luego ya tenemos una parte de amor más romántico, de obsesión, de enamoramiento, que aquí ya no es tan importante la parte sexual y se puede buscar o no la reproducción, es decir, simplemente es el hecho de estar con esa pareja, pero ya digo, dentro todavía un poco de ese subidoncillo sexual inicial. Y luego, al final, pues tenemos la fase de apego, ¿no? Que ya aquí, bueno, pues entra la parte esta de culminar, decir, bueno, pues es una pareja y lo que tenemos en el consciente colectivo es pues, que hay que ser padres, que hay que tener una familia, etcétera, incluso la parte de la monogamia. Y aquí, bueno, también influyen otras hormonas, pero en este caso, bueno, pues ya son, como veis aquí, pues la oxitocina, la vasopresina y la dopamina. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la química del amor. Este es un mapa cerebral de todas las zonas que tienen influencia en ese constructo que es el amor y la relación sexual, ¿no? Como veis, hay un montón de ellas. No vamos a ir una por una, pero bueno, así algunas nombradas, pues por ejemplo, el hipocampo, que lo que produce pues eso, emociones que merece la pena recordar, entonces quedan ahí archivadas. La parte del cortes anterior, que es la que nos da la sensación de recompensa, de intentar el volverlo a realizar esa acción que nos ha satisfecho. Otras llevan la implicación de la empatía. El núcleo accumbens, por ejemplo, pues tiene todas las emociones del amor, pues el placer, el miedo, la risa. Entonces, ya veis que es muy complejo, ya no solo las hormonas, sino dónde actúa a nivel cerebral. Y eso, bueno, pues puede tener un poco que ver con lo que estaba diciendo Gilberto con respecto a los significados de lo que está pasando a nivel cerebral, ¿no? Cuando vemos una resonancia y vemos cosas ahí alteradas, claro, es muy complejo el cerebro y saber a nivel psicológico las implicaciones que pueda tener esas afectaciones, pues es complicado. Hay que hacer muchos estudios y posiblemente pues se podrá llegar a saber si eso tiene efectivamente una correlación, ¿no? En esta misma situación, claro, ahí llegan todas las sensaciones, pero claro, en toda esa actividad de acercamiento, de respuesta sexual, pues tienen que ver mucho pues, todos los estímulos de los 5 sentidos, tanto los visuales, los olfativos, los auditivos, los táctiles o incluso el gusto, ¿no? Todo ello nos va a facilitar el tema de la respuesta sexual, porque en un momento dado no necesitamos ese estímulo directamente, sino recordarlo, ¿no? Esta diapositiva, que ya sí que la puse en las otras veces, ¿no? Hay esas otras neurohormonas, esas
que se llaman monaminas, pero bueno, son al fin y al cabo también hormonas que influyen en lo que va a ser eso, el amor y la relación sexual, ¿no? Tenemos por una parte la dopamina, que es la que nos da el sistema de recompensa, ¿no? De placer, que cuando hay mucha dopamina, pues nos sentimos fenomenal, ¿no? Y es lo que va a generar al final la adicción al amor, y bueno, ya ahora veremos que alguna otra cosa. La feniletilamina activa la secreción de dopamina y produce también la oxitocina. La oxitocina también la veremos que va a tener que ver un poquito más con la fase que podemos llamar un poquito crónica del amor, ¿no? La serotonina, la felicidad, ¿no? Al principio está reducida y eso hace que tengamos esas conductas un poco obsesivas con esa pareja, ¿no? Y pues la quiero ver, lo quiero ver, y de hecho, pues, bueno, pues los tratamientos que hay serotoninérgicos se utilizan en pacientes con trastornos obsesivos, porque hay que reducir esa... o sea, hay que favorecer que haya serotonina, ¿no? Pero que luego esa serotonina va a aumentar en esa fase crónica que vemos igual que la oxitocina, ¿no? Y bueno, como veis ahí como lo que pone, ¿no? Todo esto, toda esta mezcla de todas estas sustancias, pues es lo que hace un poco lo que decía Ortega, ¿no? El estado de imbecilidad transitoria, ¿no? Que era el enamoramiento, en el que pues no vemos nada más que a esa persona, no le vemos ni un defecto, todo es fantástico, no, pues eso, ni la juzgamos y tal, y pues eso, es una auténtica droga en ese momento, ¿no? La dopamina, insistiendo un poquito más, bueno, pues que veáis ahí lo que produce, ¿no? Toda esa sensación o sea, que son cosas físicas y que parecen que todo era pues algo abstracto, ¿no? Todo esto del amor, pero realmente tiene una justificación física de por qué perdemos el apetito, por qué nos notamos las mariposas, ¿no? En el estómago y todas estas cosas, porque bueno, pues hay una sustancia que lo produce y bueno, pues hay sustancias químicas como puede ser la cocaína, la anfetamina, que producen lo mismo, y de ahí el problema de las drogas, ¿no? Que producen unas sensaciones parecidas a algo que nos produce satisfacción. Hay que distinguir que, claro, que no es lo mismo el placer que la felicidad con esto de las neuronas, y veis aquí que el placer, que es lo que produce la dopamina, es todo mucho más físico, ¿no? más palpable. Es incluso lo que produce la adicción a cualquier cosa, o sea, la adicción a las cosas físicas, al comer, al beber, al comprar, todo eso va a generar, es un círculo vicioso. La dopamina, el aumento de dopamina nos va a mantener ese estímulo, ¿no? Y nos hace que queramos más de lo que nos está produciendo ese beneficio. Y sin embargo, la parte serotoninérgica, la parte de la serotonina, lo que nos produce es felicidad, que es mucho más corta en el tiempo, como por ahí, que es verdad, o sea, se siente por encima del cuello, todo lo demás es como mucho más corporal, y sin embargo la serotonina la tenemos en la nube, la parte de felicidad, y que como digo yo, nos parece que es como un poco la hormona de la santidad, ¿no? Porque nos hace ser buenos, compartir, el que cualquier cosa, pues ya con esto estoy saciado y es suficiente, ¿no? Y lo que sí que los defectos en este caso, pues claro, son los que causan depresión, y por eso este tipo de medicaciones, los serotoninérgicos, se usan también en la depresión. Esta se ha alterado completamente. Se me ha cambiado todo las letras, pero bueno, lo que produce la testosterona en el cerebro. Esto, claro, hay que tomarlo, pues eso, también con pinzas un poquito, en el sentido de que las cosas que voy a poner aquí
Esto, por ejemplo, aumenta el nivel de agresividad y competitividad. Bueno, pues sí, y los niveles elevados se ha visto que se producen estos. O sea, son estudios que sí que se han hecho con, pues estudiando una población en general, y se ha visto, bueno, pues eso, que esos niveles aumentados, pero como tal no hay que tenerle miedo pues eso, a tener a lo mejor un poquito alta la testosterona, porque la repercusión que pueda tener en cada individuo pues muchas veces es diferente, ¿no? Se ha observado pues eso, que también hay, aparte de esa agresividad, pues aumenta la competitividad, pero eso es una cosa pues un poco ontogénica y de desarrollo, ¿no? Es pues a nivel de los animales, pues todos sabemos, pues claro, que el macho tiende a ser agresivo, a delimitar su campo, y por eso esa competitividad, ¿no? Y efectivamente eso pues depende de la testosterona. Esto produce pues eso, que estemos más activos físicamente. Es un círculo vicioso, en el sentido de que cuanto más activo estemos, se van a producir más testosterona. En el SK tenemos el problema que hay una limitación por parte del propio órgano productor de testosterona. Entonces dices, bueno, pues si hago más ejercicio produciré más. Bueno, sí, en el sentido de que hasta el momento en que no haya esa insuficiencia del tejido sí que va a ser bueno, pero es que después también, porque el ejercicio corrige esos factores de riesgo que pueda tener ese CAP, pero por ejemplo también reduce el tejido graso, que es un productor de estrógenos. Entonces la actividad física hay que mantenerla en ese sentido, porque va a ser beneficiosa, o sea, ya no solo por la producción de testosterona, ¿no? Potencia la libido. Eso ya lo sabemos y es muy, muy clásico, ¿no? Tiene esa influencia en el estado de ánimo y la ansiedad, por eso que hemos hablado antes de la dopamina, ¿no? Aumenta la producción de dopamina, que ese es la que nos da el chute de placer. Puede disminuir la capacidad de empatía. Quizá cuando hay exceso, cuando se sobrepasa los niveles de testosterona, porque tiene ese efecto sobre la oxitocina. Entonces, la oxitocina, como veremos ahora en las siguientes diapositivas, tiene ese efecto favorecedor de la relación un poquito social, lo que es el apego. La memoria, en este caso parece ser que porque provoca un incremento en los niveles de acetilcolina, y entonces tiene una posibilidad de tener trastornos cognitivos. Y hay estudios últimamente también que hablan un poco de la neurogénesis, ¿no? De que podría ser o tener un efecto regenerador de ciertas células neuronales, sobre todo en el dibujito ese que puse antes, de una zona que es el hipocampo. ¿Y qué pasa al cabo de un tiempo con todo este cóctel de neurohormonas que están ahí, que nos hacen estar feliz? Bueno, pues que el cerebro se acaba acostumbrando, como cualquier otra cosa, y algo que al principio, pues, un paisaje nos parece muy bonito, cuando ya lo estamos viendo mucho tiempo, pues al final, bueno, pues ya no le damos tanta importancia, ¿no? Y pues en esto es un poco lo mismo, los receptores neuronales se acaban acostumbrando y de repente dice, pues ya no estoy enamorado. Bueno, pues eso quizá, pues en los tiempos que corren, pues lo vemos tanto con el nivel de separaciones y etcétera, porque bueno, la interpretación de esto es así, es una interpretación física y como si dijéramos no entra o no se tiene en cuenta esta otra parte, ¿no? Que esto más o menos, pues eso, al cabo de 3 años, pues toda esa, como digo, ese chute acabó y aparecen estas otras dos neurohormonas, la vasopresina, que bueno, le llaman la sustancia química de la monogamia, y porque lo que intenta o lo que parece es que tiene influencia en eso, ¿no? Que provoque que con esa pareja con la que hemos iniciado esa relación, pues se prolongue mucho más tiempo. Y eso se ha visto porque en estudios parece que los niveles bajos de vasopresina pues hacen que
que los machos, sobre todo se ha hecho en animales, pues en animales que sí que tienen esa posibilidad o tienen esa manera de vivir, ¿no?, en pareja, pues parece que pues abandonan pues, el grupo familiar y se van, ¿no? Y la otra neurohormona que antes había nombrado era la oxitocina. La oxitocina es que es la hormona que aumenta durante la época de amamantar, ¿no? Que cuando la madre amamanta, la oxitocina es la que produce, bueno, la estimulación de la secreción de la leche, etcétera, y es la que le produce el apego, ¿no? Ya es una hormona, pues bueno, pues eso, de ese amor más cariñoso, más de osito que de euforia. Pero no todo es esa química, sino que todos esos neurotransmisores dependen de todas estas cosas, ¿no? De los valores que tengamos, de las fantasías, de las experiencias vividas, de las creencias, y todo eso va a hacer que se liberen esos neuromediadores. Me gusta mucho una frase que encontré y un símil, ¿no?, que te dice eso, ¿no?, que si la respuesta sexual fuera un coche, las hormonas serían la gasolina, pero para que arranque, para mantenerlo en marcha y para que avance, lo importante son esos factores psicológicos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, perdona que esté en inglés la diapositiva, pero bueno, es también para que os hagáis idea ese esquema, ¿no?, ese balance entre lo que pone en marcha ese mecanismo de la respuesta sexual, pues son todos esos factores físicos, ¿no?, de las neurohormonas, la dopamina, estrógenos en la mujer, testosterona en el hombre, el óxido nítrico, la noradrenalina, más o menos esos factores culturales o psicológicos, y hay otros que los negativizan, los disminuyen, pues que pueden ser, pues eso, la prolactina, los endocannabinoides, etcétera, ¿no? Esto sería un poco lo mismo, ¿no? Ves los activadores sexuales, pues la testosterona, las drogas afrodisíacas, los factores, el estímulo genital o físico. Las drogas afrodisíacas, cuando se habla de drogas afrodisíacas, realmente no hay una pastilla para esto, sino que, por ejemplo, pues el alcohol, el cannabis, el éxtasis, o sea, son sustancias que producen muchas veces esos aumentos de dopamina, de sensación de euforia y tal, que, bueno, pueden ser símil al incitador sexual, ¿no?, al estímulo sexual. Por contra, hay supresores, pues igual también hay drogas, pues puede ser eso, medicaciones antidepresivas, etcétera, que pueden producir lo contrario, ¿no? Y estarían ya los estados psicológicos, como digo, esa parte importante para mantener el coche en marcha y para que se mueva, que son todas estas cosas que, bueno, vamos a hablar un poquito más, ¿no? Hay unos factores negativos, en este caso, psicológicos, que impiden ese desarrollo de esa actividad sexual o esa continuación de esa actividad sexual, ¿no? Los pongo aquí, pues la educación o una información sexual restrictiva, inadecuada. A nivel paterno, pues puede ser desde pues una imagen o un ejemplo paterno, pues inadecuado, o que en por la estructura familiar, o que las relaciones en ese momento también estén deterioradas entre los padres, ¿no? Los trastornos de personalidad, haber sufrido, bueno, pues alteraciones o experiencias sexuales traumáticas durante la infancia. Y hay unos específicos del hombre, ¿no? Que en el hombre, por ejemplo, pues eso, se espera de él que tenga, pues eso, que sea poderoso, ¿no? Y entonces, para unos, como digo ahí, unos desean ser poderosos, otros necesitan y otros se convierten en obsesión. Un rol que también se ha asignado clásicamente, ¿no?, es que el hombre pues tiene que esperar que la mujer con él disfrute, ¿no? O que además tiene que actuar independientemente de si no siente deseo. O sea, como digamos, tenemos que activarnos sí o sí, ¿no?
Claro, todo eso, como digo, son estereotipos que realmente nadie nos ha enseñado, ¿no? Pero que están ahí en el inconsciente o en de la educación que ha habido, ¿no? Aquí, bueno, claro, esto es un poco el péndulo, ¿no? Tampoco quiero pasar aquí en esta radicalidad, bueno, política que llevamos, ¿no? Con el tema de la educación sexual, porque esto, bueno, pues como dijéramos, ha surgido de forma natural, ¿no? El rol este del hombre, como yo pienso que no es impuesto, sino que es una situación que ha venido pues, en el desarrollo de la humanidad, pero no porque se haya buscado exactamente que esto está escrito y tiene que ser así, ¿no? Luego hay unos precipitantes, unos factores que precipitan también ese fallo en el deseo o en la iniciación de esa actividad sexual, ¿no? Que haya unas disfunciones sexuales previas, pues puede ser pues eso, que había, en el caso del hombre, pues la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, problemas de pareja, problemas de pareja, bueno, pues de infidelidad, pero de cualquier tipo, ¿no? De llevarse mal por incompatibilidad de caracteres, que se espere algo, pues eso, porque en mente se tenga la sensación o unas ideas preconcebidas de cómo tiene que ser la relación sexual con esa pareja, ¿no? Disfunciones en la pareja, o sea, pues que efectivamente la pareja tenga problemas físicos o psicológicos y sea eso un hándicap o un problema para el inicio de la relación, ¿no? La relación, bueno, que se tenga también algún tipo de enfermedad, pues como puede ser pues, enfermedades cardíacas o enfermedades endocrinológicas, etcétera, aparte de lo que es bueno, el SK puro, sino que hay otras enfermedades, ¿no? Con respecto a la edad, aquí es un poco, como sabemos, puede haber de todo, ¿no? O sea, edades muy dispares entre los miembros de la pareja o pues puede ser un problema o edades o que los dos miembros de la pareja, por ejemplo, sean muy jóvenes, con muy poca experiencia, pues eso también puede ser problemas, ¿no? Cualquier problema psicológico puede afectar a este inicio de relación, a ese inicio del deseo. Problemas psicológicos, como digamos, como enfermedad o problemas psicológicos adquiridos, como puede ser eso, el estrés o los momentos estos especiales, ¿no? De cansancio, de ansiedad, de depresión, por el estado o cómo se está viviendo actualmente, ¿no? Y luego hay unos mantenedores. Una vez que se ha iniciado todo este problema, pues, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que como ya, por ejemplo, ha habido esos problemas en la relación o ha habido luego ya esa disfunción o incluso malestar durante la relación, pues claro, pues miedo al fracaso, los sentimientos de culpabilidad, que no haya esa atracción, que no se comunique, ¿no? Que no haya que haya miedo a enfrentarse a la propia relación sexual, ¿no? Que no haya, pues eso, la chispa, ¿no? Que no haya ese estímulo que haga saltar la relación, ¿no? Incluso el escaso tiempo que se pueda dedicar a lo que, bueno, se llama preámbulos, que eso es una frase un poquito anticuada, ¿no? Y a todo este problema, bueno, pues la gente se evoluciona, o sea, se enfrenta o desarrolla todo eso de varias formas, ¿no? Hay quien, bueno, pues más o menos, vamos a decir, disimula, ¿no? Y lo dice, bueno, pues sí, bueno, tengo placer, bueno, lo llevo ahí, pero bueno, me esfuerzo por mantener este tipo de relaciones. Otros lo que hacen es, como digo yo, hacer un poco lo del osito, ¿no? Pues bueno, pues sí, caricias, tal, pero todo muy light. Hay quien sí, bueno, pues mantiene la relación, pero ya está, se acabó, pues he cumplido, he marcado mi check.
y ya está, ya otra cosa, y así, bueno, pues parece que con la pareja pues he quedado bien. Luego hay quien hace, pues eso, esas conductas un poquito de evitación, y entonces pues no encuentra nunca la situación. Y luego el que sufre todo lo que es la ansiedad de anticipación, ¿no? El que sufre hasta una somatización ante la posibilidad de pensar que va a tener que mantener una relación sexual, ¿no? Por eso tenemos estas diferentes formas, ¿no? Puede ser que siempre ha ocurrido así, o que, bueno, han tenido una época muy buena y de repente, pues todos esos factores desencadenantes empieza a aparecer alguno de ellos, y entonces aparece en este problema, que sería la secundaria. O, bueno, pues unas veces sí, otras veces no, ¿no? Continuo intermitente. Y luego, bueno, pues un poco ahí como la foto que aparece, ¿no? Hay quien pues le provoca una afectación, ¿no?, excesiva, que entra en un estado psicológico de una intensidad grande en cuanto a malestar, y sin embargo, bueno, pues a otros pues le da un poco igual, ¿no? Y no le afecta. El paso posterior es, bueno, ¿qué ocurre? ¿Se adaptan a esa situación? Pues sí, hay quien se adapta pues, buscando salidas en fingir que su problema es un problema de salud, bueno, pues que va a depender efectivamente de todas esas hormonas y de que, bueno, pues porque tiene dolores, porque tiene tal, pero en realidad es fingido, ¿no? Hay quien busca bueno, el que la pareja le compadezca, ¿no? El decir, oye, pues yo esto, pues yo no soy culpable y tal, pero entonces, bueno, pues una sensación un poco, como digo, también de protección, ¿no? De relación un poco paternal. Hay quien, bueno, se esconden los principios religiosos, en el sentido de que, bueno, a lo mejor, pues eso, nunca, o sea, porque el que tiene sus principios religiosos y pues más o menos en el tema de las relaciones sexuales, pues perfecto si los tenía, pero si los tenía desde siempre, ¿no? Pero si esto surge como ahora, sí que me he vuelto muy religioso, y entonces los problemas que tengo es porque no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro por ese tema religioso, pues claro, como digo yo, es una carta de la baraja que antes no tenía, ¿no? Y hay quien, bueno, pues lo que busca para evitar esto, pues es decir, bueno, pues lo que hago es buscar una pareja que no le interese el sexo y ya está. Pero como digo ahí, bueno, pues el fingir esto, pues no se puede hacer para toda la vida. Sí que es verdad que hay que diferenciar de varias cosas todo esto, ¿no? Una sería que puede ser que haya un problema de aversión sexual, que es un problema psicológico, en el sentido de que, bueno, se produce un rechazo frontal al sexo por un problema psicológico. O un trastorno de la excitabilidad también. Hay alteraciones, sobre todo puede ocurrir más en la mujer con la dispareunia, ¿no? Las relaciones sexuales dolorosas, pero en el hombre también puede ocurrir, ¿no? Y hay bueno, que estudiar pues, trastornos neurológicos, trastornos realmente físicos. Y lo que llamamos discrepancia sexual. La discrepancia sexual, y esto es importante también conocerlo, es lo que está aquí en esta diapositiva, ¿no? Que es la situación lineal entre lo que es una persona erotofílica y una persona erotofóbica, ¿vale? O sea, todos en esta línea podemos estar en un punto. Hay gente bueno, que puede considerarse, pues eso, que tiene sí que como por aquí, predisposición para hablar de sexo, mostrar una actitud más abierta, no tiene sensaciones de culpabilidad, se acerca bueno, con tranquilidad y con placer a los estímulos eróticos, está dispuesto a la experimentación, a más prácticas sexuales, a más frecuencia. Y hay gente que, bueno, pues todo el tema sexual, pues lo que le produce es rechazo. No hay, y esto también tiene que quedar claro, no hay una cosa mejor o peor. O
sea, cada uno en esa, como digo, en esa línea va a encontrarse. El tema de la discrepancia precisamente es eso, que claro, si uno está en el extremo de la erotofilia y el otro está en el extremo de la erotofobia, vamos a tener ese problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se trabaja muchas veces, muchas veces o siempre que se pueda con respecto a la terapia. Es decir, para el tratamiento de todas estas trastornos del deseo, de las emociones, ya no es el tratarlo con química, ¿no? Sino que se hace terapia. Aquí, bueno, luego vamos a tener psicólogos, con lo cual tampoco yo en esto me voy a meter, sino simplemente, bueno, deciros que eso, que hay terapias tanto de pareja, individuales, de grupo, biblioterapia y, le digo, la terapia farmacológica, pero la terapia farmacológica es estrictamente si hay defectos. Cuando, como decía Gilberto, pues hay unos niveles hormonales normales, hay no hay alteraciones físicas, hay que tener muy en cuenta todas estas situaciones psicológicas y que acompañan a la relación sexual, sobre todo en esa parte de inicio, porque es la que nos va a mejorar la relación de pareja, ¿no? Y nada, y simplemente eso es un poco lo que os quería contar, ¿no? Que igual que Gilberto, pues que la testosterona no es todo y en la respuesta sexual, como digo, ya os conté toda esa parte, pues faltaba un poquito esta parte de inicio y que creo que, bueno, que podía ser interesante y que os quedara un poquito claro, ¿vale? Y nada, pues eso es todo, así de cortito.